El negro. Qué manera. Eso mismo. Bueno, buenas noches y bienvenidos a un nuevo partido y una nueva transmisión de Asturiano Futsal. Hoy el León recibiendo Atlanta. Fecha 25 de la primera B. Ya cerca del final del torneo. Asturiano sale con Santi Suárez en el arco, Nacho de Gregorio, Fede Fiumara, Tommy Galloso y capitán número 10, Martín Soiza. Y ahora sí arranca el partido. Quien dio el saque inicial es ni más ni menos que Edu Villalba. Y primer saque de arco para Asturiano. Lucho que se la deja a Nacho. Para el matador para el pende largo al segundo para Tommy. Se le termina la cancha y es lateral que corresponde a la visita. Primeros 30 segundos del partido. La pelota que la recupera el pende, mitad de cancha. Sigue el pende, entrecortada para Fede y lástima, por muy poquito no llegaba. El saque de arco para Atlanta. Tuvimos un inconveniente con los nombres de los jugadores de Atlanta. No llegamos, los entregaron muy sobre el final y nos confiamos aquí va a estar los nombres en la camiseta. No fue así, por eso va a estar difícil saber los nombres. Pido disculpas de antemano por ese pequeño problema. Pero bueno. Primera falta del partido a Tommy Galloso. Pende quería jugar largo para Fede, la adivinaba la intención. Por eso la pelota vuelve a ser para Atlanta, que pedían falta. Ya se empieza a quejar el número 10 con el árbitro del partido. La vuelve a aguantar Galloso, juega para Lucho. Lucho al lateral y es pelota que corresponde a la visita. Bien atento el pende ahí en esa pelota detenida. Y ahora sí, el que la tiene es el habilidoso Edu Villalba ante la marca de Tommy Galloso. Sigue Villalba y buena tajada de Lucho. Quería definir ahí el número 10 de Atlanta, el capitán. Y la pelota que se iba muy por arriba. Primer destello del número 7 de la visita. Ahí le quedaba larga a De Gregorio ese ataque, por eso rápidamente posesión para Atlanta. Lucha ahora que rápido la juega para el pende. El pende para el matador. Recupera Atlanta en 3/4 primer ataque y otra gran defensa del pende. Que pide tranquilidad para sus compañeros que jueguen. Otro remate desviado de Edu Villalba. Ahí una buena pelota para Tommy, pero atento el último de Atlanta. El lateral que lo va a querer hacer rápido. Se lo llevaba puesto el capitán de Atlanta, nuestro capitán. Y es lateral de una linda posición para Asturiano. Por suerte se equivoca el número 7 de Atlanta. Y es lateral que corresponde a Asturiano.
17 minutos quedan para que termine este primer tiempo. Cambio total de cuarteto en asturiano. Marcos Sabastano, Dito Galdelli, Santi Pichi y Rama Blanco. Rama que la aguanta y se la vuelve a dejar a Dito. Galdelli la pelota. Galdelli que la pierde, pero atento Lucho, le queda a Rama Blanco. Rama que le da bomba. Buena bomba de Virulana. La pelota que pasó cerca del travesaño. Villalba que ya se la agarra con Marcos Sabastano. Buena vuelta de Rami Blanco y ahora Asturiano que va a tratar de salir en velocidad. Buen pie a pie del Pichón, sigue el Pichón que va para adentro, sigue Pichi, quería jugar con Dito, pero un toque en el medio. Y ahora que salvas Asturiano. De una posible buena jugada, buen ataque, buen contraataque de Asturiano. Casi el primero de Atlanta que se fue por muy poco arriba del travesaño. 15 minutos y medio para el final de la primera parte. Buena marca entre el Pichón y Rami Blanco. Y otra buena marca ahora de Marquito Sabastano. Tiro de esquina que corresponde a Atlanta. Galdelli que la terminaba rechazando y saque de arco que corresponde a la visita. Y ahora la posesión que corresponde a Atlanta, que no se apura, tiene paciencia, encuentra espacios. Y gana ahora un lateral cerca del área de Asturiano. Buena tajada de Lucho. Lucho que la juega larga para Rama. Rama que la aguanta, pierde cobertura, pedía córner, pero era, en esta de acuerdo con los árbitros, era saque de arco. Nuevamente y rápidamente posesión para Atlanta. Qué bien por Marquitos, excelente lo de Marquitos Sabastano. Y Lucho que la termina tirando al lateral. Bien por Rami que la hacía rebotar. Y lateral que corresponde a Asturiano cerca del área ahora de Atlanta. Pichón que vuelve a empezar con Lucho. Y termina el lateral para Atlanta.
Recordemos que el partido de ida allá en Villa Crespo lo ganó Asturiano con 2 goles de Fede Fumara. Asturiano venció a Atlanta 2-1 en aquella fecha. Marquitos para Dito. Dito que va para adentro. Buena cortina de Marquitos. Dito que abre la pelota bien para Rami. Rami para Marco. Lo pisaron con de todo. Marco no cobraban falta. Y ahora se viene la contra con superioridad por parte de Atlanta. Pasado ya los 7 minutos de comenzado el partido. Bien por Rami, gran esfuerzo de Virulana. Cambio fundido, el cuarteto acaba de salir. Ingresaron Di Gregorio, Caremi, Galdelli. Perdón, Galdelli ya estaba adentro. Galdelli seguramente salva en la siguiente jugada. Lo veo al matador a punto de entrar. Buena marca entre Lechu y Galloso. Se viene Galloso, lo empujaban de atrás. Bien por Tommy, excelente por Galloso. Muy buen contraataque. Recuperaron bien entre Tommy y Lechu. Gana la falta Tommy. Segunda falta para Atlanta. Las 2 faltas al número 12, Galloso. Ingresa Ibrigian para realizar este tiro libre. Asturiano ingresa ya con arquero jugador. Veremos cómo lo trabaja. Va a tener paciencia Asturiano. Veremos. Ingresó Cantarela también. Ay, casi termina el gol. Lo habían hecho muy bien. Fue muy buena. El que se lo perdía en el segundo palo era el Coco Cantarela. Gran remate de Tincho Ibrigian al segundo palo. Llegó para Coco. Y casi termina en el primer gol de Asturiano. Bien trabajada esa pelota detenida. 11 minutos 50 para el final del primer tiempo. Querían jugar ahí con Tommy Galloso, no llegaba la pelota. La posesión ahora es larga. La posesión de Atlanta. Igualmente tiene paciencia. No tires piernas, le gritan desde el banco. Mueve la pelota de un lado al otro el bohemio. Asturiano que espera. Falta cobrable a Lechu. Primera falta de Asturiano en el partido. 2 para Atlanta, 1 para Asturiano. 11 minutos para el final del primer tiempo. Esto sigue 0-0. La más clara la tuvo Asturiano en los pies de Cantarela, que llegó solo al segundo palo, pero no pudo ser. Buena presión de Tommy Galloso. Vino con ganas de pelear hoy el número 7 de Atlanta. Le cobraron falta a Tommy y lo amonestaron. El número 12 de Asturiano le dijo una cosita a Villalba y le respondió Tommy. Los dos fueron compañeros en Pinocho, si no mal recuerdo.
segundo amonestado en Asturiano. Lechu Karemi. Y ahora, de tener 0 faltas, hace menos de un minuto, ahora Asturiano tiene 3 faltas y 2 amonestados. Y ahora sí se va a venir tiro libre peligroso. Y gol de Asturiano, perdón, de Atlanta. Pasó por el único lugar que no tenía que pasar esa pelota. Y es el primero. Atlanta, no se vio. Yo por lo menos me divierto y me 10 minutos, 10 segundos para el final del partido. Y bueno, como el otro día, después del primer gol de Argentinos, Asturiano opta por hacer arquero jugador. Galdelli, Pichi, Cantarella, Grigián y Soiza. El tiro de esquina para Asturiano. Ay, qué lástima. Buena vuelta de Asturiano, volvió bien Asturiano. Y es lateral para Atlanta. Y bueno, va a pedir minuto Asturiano en su próxima posesión. Y ahora sí, minuto pedido por el técnico de Asturiano. Pero campeón del mundo no. Lo limpiaron. Eso se dejaba. Ahora sí vuelven los dos equipos. Lechu que controla, juega para De Gregorio, que lástima, le rebota y le queda el jugador Atlanta, que se apura por suerte. Y termina en saque de arco para Asturiano. Recupera rápido Asturiano en esta. Le queda Lechu que la abre para Galloso, que la quería tener y se tropezaba solo con la pelota. Y el saque de arco ahora para Atlanta. Buena presión del Lechu, excelente por el Lechu. Ay, qué lástima, después se le terminaba la cancha, pero era buenísima la intención del Lechu.
que le robó bien la pelota a Villalba. Y Asturiano que va a salir de nuevo con arquero jugador. Es increíble lo que acaba de pasar. Pero bueno. Expulsado Galloso en Asturiano. Seguir. ¿Por qué no deja seguir? Es la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué no deja seguir? El único momento en el que Asturiano podría llegar a tener superioridad numérica teniendo un jugador menos. Corta la jugada. Encima le hace el tiro libre 6 metros para atrás. Insólito lo que nos acaba de pasar. Lechu que la aguanta, vuelve a jugar para atrás con Lucho. Y saque largo que va a corresponder Atlanta. 8 minutos clavados para el final del primer tiempo. A mí no se lo cuento. Igual no entiendo por qué le eché. ¿Qué? Pero si yo soy, vi que mi compañero salió para afuera. No importa, tengo que dar igual. Ya está, me quedo afuera. Pasa con el momento. Siete minutos 15 para el final del primer tiempo.
6 minutos clavados para el final del primer tiempo. Otra falta más del 19. A ver si lo amonestan. ¿Lo perdonan? No, lo perdonan. Cuarta falta de Atlanta. Creo que la tercera del 19. Pero bueno. Buen intento de Pichón. 5 minutos para el final del primer tiempo. Buena recuperación de Pichi. Galdelli adentro para Cantarella. Y el arquero que le dice que no. Tenemos que patear al arco. Por favor, pateemos al arco. Era buena la jugada entre Lechu y Coqui. No llegaba Coqui por muy poco. La que corresponde a Atlanta. 4 minutos y medio para el final del primer tiempo. Cuatro minutos para el final del partido y Asturiano con arquero jugador nuevamente. Cantarella, Soisa, Caremi, Galdelli, Ibrigian. Buena tajada del arquero de la visita. Espero que el árbitro de aquel lado cobre todos los brazos y no solamente lo de Asturiano. Cuarta falta, 4 faltas para cada uno. 3 minutos 10 segundos para el final del primer tiempo. Buena tajada de Lucho. El número 7 Villalba. Se saludan, se ríen y se dicen un par de cosas entre el Colo y el Villalba, pero se ve que con buena onda.
Bueno, creo que ahora no es con tanta buena onda. Se están diciendo un par de cosas un poquito más subidas, pero bueno. Nada grave. Quinta falta para Atlanta. 2 minutos 56 para el final del primer tiempo. Piden sombra nomás desde el banco de Atlanta, que no hagan falta porque están en quinta. Buena tajada de Lucho, que sale jugando ya con el pende. El pende que la trae, la tiene, juega para De Gregorio la deja bien para fumar el arco. Qué lástima, la hicieron muy bien, buen remate del matador. Y la pelota que pasó muy cerquita del palo izquierdo del arco de Atlanta. 2 minutos 20 para el final del primer tiempo y minuto pedido ahora por el técnico de Atlanta. Vuelven ambos equipos. 2 minutos 20 para el final del primer tiempo. Recupera alto y viene a girar, le queda Fumara que le da el arco. Y nuevamente otra buena tajada del arquero visitante. Y ahora atajadón de Lucho Suárez. Muy bien por Lucho. Roba bien Fede. Se la deja bien al pende, el Colo adentro. Y también otra buena jugada de Asturiano. 1.52 para el final del primer tiempo. Minuto 20 para el final del primer tiempo. Lechu que se encuentra al espacio, remata, rebota en un jugador Atlanta. La pelota sigue siendo de Asturiano con el Colo, con Fede. La tiene Nacho. Le queda Lechu, le pasa entre las piernas. Y remate ancho. Y saque de arco para Asturiano. 49 segundos para el final del primer tiempo. Mirá cómo se apura para contar el Asturiano. Un fenómeno. El árbitro de aquel lado.
salvar a Asturiano. 6 segundos para el final del primer tiempo. Bien por Lucho, 1 segundo y terminó el primer tiempo. Asturiano cae ante Atlanta 2-0. Nos vemos a la vuelta dentro del tiempo.
Bueno, arranca el segundo tiempo. Asturiano 0, Atlanta 2. Y Asturiano con arquero jugador desde la primera jugada del segundo tiempo. Cantarela para Ibijian, la tocaba claramente con la mano. Sí, sí. Claramente se vio de acá la mano del número 2 de Atlanta. Cuidado. No. Bueno, tiene una buena oportunidad Asturiano en los pies de Ibijian de descontar rápidamente en el partido. Van 50 segundos del segundo tiempo. Y ahora sí se viene Ibijian. Los gol de Asturiano. Descuenta rápidamente el León en este segundo tiempo. Lo hizo uno de los pibes de oro que tiene Asturiano, Martín Ibijian. Y ahora veremos si arranca otro partido. Recién arrancado el segundo tiempo logró descontar Asturiano. De penal lo hizo Ibijian. Recordemos que además del 2-0 abajo en el primer tiempo, se fue expulsado Tomás Galloso por doble amarilla. Pero a muchos jugadores asturianos cuando pasan cerca de Villalba empujan o buscan tocarlo, desacomodarlo o algo, a ver si puede entrar y lograr la segunda amarilla del número 7. ¡Y va! ¡Gol! ¡De Asturiano! Le decíamos, el pibe de oro Martín Ibijian. 2-2 ahora el partido. Y lo decíamos, arrancó un nuevo partido para Asturiano. 2 minutos de segundo tiempo. Y Asturiano hizo 2 goles en los pies, los dos, de Martín Ibijian. Que puede ser un pibe, ¿verdad? Pero tiene que entrar, tiene que jugar. Porque cuando uno es bueno, tiene que jugar. Y este pibe es bueno de verdad. Desde que lo subieron a primera. Que hace todas las cosas bien. Y es un pibe que tiene que jugar. Pues cada vez que lo hace, la rompe toda. Así que ahora sí, en los pies de Ibijian, Asturiano 2, Atlanta 2. Debería sumar la falta, creo que debería tener 2 faltas Atlanta.
de Gregorio para Gómez Ares. Gómez Ares para Rama. Rama que la aguanta, gira, busca la media vuelta, pero bien por el arquero de Atlanta. Ahí empieza el momento de compensar el árbitro. Claro, ya le cobró un penal a Asturiano. Le sacó una amarilla al jugador Atlanta. Y ahora tiene que cobrarle la falta a Asturiano. 2 faltas para Asturiano, 1 para Atlanta. Para mí están mal las faltas. Atlanta tendría que ir 2 faltas. Bueno, es lo que dijimos, tiene que pasar y encima lo amonestan. Es lo que dijimos, van a venir ahora el momento de compensar. Tiene que pasar. Además ya sabemos cómo son en estos momentos los árbitros, sobre todo cuando un equipo no es de AFA, cuando un equipo sí es de AFA. En estos pequeños detalles se ven las diferencias. ¿Con esta es la tercera? A mí también. ¿Por qué? Tienen uno ahí. La chapa. Chapa. Bien atento Nacho. Saque de arco, lo quiere jugar rápido. Se resbala de Gregorio. ...16 minutos para el final del partido, queda una eternidad. Otra buena marca de Nacho de Gregorio. 15:45 para el final del partido. Buena marca de Pincho, que también te da eso, no solamente en ataque, sino también en defensa. Bien por Tincho. ...15 minutos 7 segundos para el final del partido. Sale con el arquero Atlanta. Vuelve para atrás. Y ahora sí va volviendo de a poco el arquero a su lugar. Buen remate del número 22. Si no veo mal, 24, perdón. Pero controlado por Santi Suárez.
El pichón para Lechu. Lechu para Coqui. Coqui vuelve a empezar con Pichi. Pichi casi pierde la pelota. Y es posesión ahora para Atlanta. 14 minutos 37 segundos. Sigue faltando una eternidad todavía para el final del partido. Sigue con la misma paciencia que el primer tiempo Atlanta, pese a que en el primer tiempo tenía otro resultado y tenía ventaja en el marcador. Ahora con el empate mantiene la paciencia, no sale de su estructura de juego. Y otra buena tajada de Lucho. Posesiones largas ahora para Atlanta, mucha movilidad, mucha velocidad. Hasta ahora vienen los viajes asturianos defensivamente. Pero bueno, va a haber que estar muy atentos. Porque mueve mucho la pelota y muy rápido sobre todo. Qué bien Ramita, la bajó muy bien. Había salido mal el arquero de la visita. Bien bajada por Rami. No llegó nadie ahí dentro del área. Qué lástima porque era buenísima la de Rami. Ay, qué lástima, no se entendieron entre el Colo y Rama. Bien por Lucho, la bomba del 19 y saque de arco para Asturiano. 13 minutos clavados para el final del partido. 13 minutos. Presión alta ahora de Asturiano. Bien por Fede, excelente, muy bien por Fede. Y lateral para Asturiano. Muy bien el matador en esta. Lo veo a Tincho parado con la remera de arquero jugador. Veremos si es para entrar o solamente para despistar. El Colo para Fede, Fede al arco, rebota la pelota en el número 7. Colo quería jugar con Marquitos al segundo palo y la pelota que llega a las manos bien del arquero visitante. Y otra buena tajada de Lucho. El Colo para Fimara, Fimara para el Colo para Rama, Rama que la aguanta y se pone de frente, sigue Rama, quería jugar bien para Fede, pero atento Villalba, y ahora la contra es para Atlanta, mano a mano. Y es un golazo. Gol de Atlanta. Queda otra vez a Tincho.
Muy flojo el arbitraje hoy, la verdad. Flojísimo. Cuando quieren compensar, a veces queda muy evidente. 11 minutos 40 para el final del partido. Buena vuelta de Cantarela, excelente por Coqui. Lo marcó bárbaro a Villalba. Y a ver si en esta jugada Asturiano puede sacar ventaja. El arquero jugador, Pichi, Cantarela, Taremi, el Pende, Ibrigian. El Pichón que la tiene, piensa, juega para Pincho, Pincho para Pichi, Pichi para el Pende para Pincho, Pincho para el Pende otra vez para Pincho, Pincho para el Pichón. El Pichón para Pincho, Pichi, sigue el Pichón para el Pende. Pichón, Pincho, el Pichón, el Pende para el Lechu para Pichi, Pichi para Tincho, Tincho para Cantarela, sigue Coqui adentro para Lechu, bien la marca el jugador Atlanta, que cerró muy bien, y es tiro de esquina para Asturiano. Que la juega para Coqui. Pichi, Coqui. Pichi de nuevo. Pincho. El Pichón que la tiene y juega para Cantarela. Cantarela para Pichi. Pichi para Ibrigian. Ibrigian que le da bomba. Rebota en un jugador Atlanta y nuevamente sigue siendo pelota para Asturiano. Pincho para el Pichón. El Pichón para Coqui. Sigue Coqui. Para el Pichón. Sale bien el Pende, le queda Lechu. Lechu vuelve a empezar con el Pichón. Pichi para Coqui. Sigue el Pichón. Con paciencia ahora Asturiano, teniendo la pelota, tratando de encontrar el hueco. Coqui para Tincho y es lateral todavía para Asturiano. Tincho para Lechu, Lechu para Pichi, otra vez Asturiano. 9 minutos para el final del partido. Todavía queda un montón, por eso también la paciencia de Asturiano. Sigue Lechu. No llegaba nadie al segundo palo. Y saque de arco para Atlanta. Excelente por el Lechu y es una linda contra para Asturiano. Sigue el Lechu, Lechu al arco, bomba. Y el arquero otra vez
Reniega el tercero ahora Asturiano. Y no sé si es tiro de esquina o lateral. Pero bueno, en fin, es para Asturiano, que entra nuevamente con arquero jugador. Buena marca del Colo, recupera al Todito, le queda Fede. Fede que pisa y vuelve a empezar con Nacho. Nacho para el Colo. El Colo que la tiene, la pierde y se va mano a mano. Ahora para el cuarto. Bien por Lucho, viene el rebote. El cuarto gol de Atlanta. .53 para el final del partido. Hay decisiones que no voy a entender nunca, pero bueno, como digo siempre, yo de este deporte no sé nada.
5 minutos para el final del partido. Descuenta Facu Valdelli. 4 minutos 17 para el final del partido. Buena presión de Sabastano y minuto pedido ahora por el técnico de Atlanta. Charamí, Charamí. Vota conmigo. Ahí mirá, se agarran los dos y lo amonesta solamente al de Asturiano, porque son así, son de manual. Porque es así, porque se agarran los dos, pero uno tiene nombre y otro no tiene nombre. Uno juega para Atlanta y otro juega para Asturiano. Qué fácil, ¿eh? Hay algunas cosas que hacen tan fáciles. Y ahora mirá, fue a la línea del área y lo va a hacer patear de la línea punteada. Para que no digan que fue al límite ni nada. Ahora van a ver, lo van a hacer patear al lado de la línea punteada. Porque no le pueden cobrar 2 penales en el mismo partido. Ya es un montón. 3 minutos y medio.
Marcando faltas. Perdón, ya se me fue el relato a cualquier lado, la transmisión a cualquier lado, me fui a gritar a cualquier lado. Pido disculpas, pero bueno. Es un momento en el que no me interesa ni transmitir ni nada. Quiero que a Castellano le vaya bien, que a estos chicos le vaya bien. Y yo soy hincha de este club. No me interesa la transmisión ni nada. Me interesa que la tengan ustedes, que lo puedan ver para los que no puedan venir. Pero bueno, les pido disculpas. Por eso tampoco me dedico a esto. Yo solo quiero que a mi club y a mis amigos le vaya bien. Pedirle perdón al árbitro ahora, dice Luis. Dos minutos 45 para el final del partido. Un minuto 55. Gol Atlanta. Un minuto 40. Mira, fue. 50 segundos para el final del partido. ...40 segundos... Para el Mamerto, que dice que le pida perdón al árbitro. Fíjense cómo lo empuja en el quinto gol. Fíjense cómo lo empuja y cómo lo está mirando de frente. Para el Salame, que dice que le pida perdón al árbitro.
el otro. Pedido por Olivares, 18 segundos, seguramente el último ataque del partido va a ser de Asturiano. Segundos, 10 segundos. Bueno, va a ser final acá Vicente López. 3 segundos para el final del partido. Nosotros nos vamos a reencontrar el día viernes cuando Asturiano visite a Nueva Chicago por la fecha 26 de la primera vez. Gracias a todos por ver. Nos vemos la próxima.